En concreto, les anuncio que se han establecido 4 fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase, o fase 0, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria, en la que además de las medidas de alivio comunes para todo el país que hemos aprobado y que han empezado a beneficiarse el conjunto de la sociedad española, como por ejemplo la reciente medida aprobada para los menores o la proyectada para el próximo 2 de mayo de salidas y ejercicios individuales de los adultos, se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Un caso claro que creo que puede ser perfectamente entendible es la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El servicio, claro está, deberá prestarse con la máxima protección individual. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. A lo largo de esta fase, de la fase 0, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase, que es la fase 1. La fase 1, o fase inicial, en función de los criterios que más adelante describiré, se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, el pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa más la movilidad para desplazarse hasta ellos. En restauración, por ejemplo, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%. En hostelería, la apertura en esta fase primera de hoteles y también de alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes y también con determinadas restricciones que serán planteadas en una consecuente orden por parte del Ministerio de Sanidad. En la apertura de locales en la fase 1, ya les adelanto que se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años, que son el colectivo más vulnerable al COVID-19. En el sector agroalimentario y en el sector pesquero, por su parte, se reanudarán las actividades que mantenían restricciones y, por seguir con los ejemplos, los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a 1/3. En el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos, y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales. En el caso del transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado tanto en la fase 0 como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad. La fase 2 es la fase intermedia. Si se cumplen las condiciones y los marcadores estipulados en, por ejemplo, actividades como la restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de 1/3 del aforo y garantías de separación y solo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre. Ahora bien, en esta fase segunda hemos establecido algunas excepciones para reabrir centros educativos con 3 propósitos que estoy convencido ustedes podrán compartir. En primero de ellos es el de las actividades de refuerzo. En segundo es el de garantizar que los niños menores de 6 años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y, lógicamente, también para celebrar la EBAU. Por seguir con los ejemplos, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva y, en cuanto al ocio y la cultura, se reabrirán cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de 1/3. También serán posibles en esta fase las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias, con 1/3 de su aforo habitual. Y se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con 1/3 de aforo, y si es al aire libre serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas siempre y cuando sea sentado. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50% en esta segunda fase. La fase tercera es la fase avanzada.
En esta fase, la última hasta recuperar la nueva normalidad, una vez que se cumplan los marcadores requeridos, se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. Y en cuanto al ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros. En la actividad vinculada con la restauración se suavizarán algo más las restricciones de aforo y también de ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. Cada una de las 3 fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de 2 semanas. 2 semanas, ¿por qué? Porque es el periodo medio de incubación del virus. ¿Esto qué significa? Pues significa que en el mejor de los casos la etapa de desescalada de transición hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1 mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. El conjunto del territorio español se situará a partir del 4 de mayo en la fase 0. Estas islas serán, tanto en Canarias como en las Islas Baleares, desde el 4 de mayo situadas en la fase 1 que antes he descrito. El próximo lunes 11 de mayo, todas las provincias que cumplan los requisitos del plan o del panel integral pasarán directamente a la fase 1. Lo que no podemos permitirnos es que, imagínese que hay una provincia que está en la fase 1 y una provincia limítrofe está en la fase 3 y, por tanto, tiene una mayor capacidad de movilidad. No se puede permitir la movilidad de la provincia de la fase 1 a la fase 3. Para poner el caso del ejemplo que usted ha dicho, de pues reunirte con un amigo o con una amiga o con un familiar que viva en una población limítrofe pero en una provincia distinta. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos elevando el riesgo y la probabilidad de que la contaminación se pudiera propagar de una provincia a otra. Y eso no podemos permitir. Por tanto, el planteamiento es que la movilidad interprovincial se producirá cuando lleguemos a la fase de nueva normalidad. Es decir, cuando hayamos transitado desde la fase 0 hasta la fase de nueva normalidad. Nosotros vamos a plantear, lógicamente, una nueva prórroga de 15 días, como viene siendo habitual por parte de este Gobierno, porque consideramos que es sano rendir cuentas cada 15 días en el Congreso de los Diputados y, lógicamente, nosotros plantearemos esa nueva prórroga al Congreso de los Diputados cuando termine la prórroga que hemos planteado para estos 15 días, que, si no creo recordar, no recuerdo mal, me parece que acaba el 10 de mayo. Lo que estamos pidiendo a Europa es mayor compromiso de unidad y de solidaridad. Bueno, pues yo creo que eso tenemos también que plantearlo en España. Acuerdos de reconstrucción social y económica que trasciendan quién gobierna en qué sitio. A mí, como secretario, en este caso general del Partido Socialista, me produce orgullo ver a los líderes de la oposición del Partido Socialista en aquellos territorios donde no gobernamos, pues tender la mano para forjar un gran acuerdo, en este caso con otros partidos políticos que están al frente de las instituciones, para poner en marcha planes de reconstrucción social y económica. ¿Por qué no podemos tenerlo en España? De hecho, ninguno de los miembros del Partido Socialista allí donde han tendido la mano han exigido ni la ruptura de los gobiernos de coalición en los distintos territorios. Por tanto, creo que la cuestión que usted plantea me parece que no ha lugar. Y, de hecho, ya le digo, yo honestamente no la aceptaría. Si uno quiere pactar, quiere acordar la reconstrucción social y económica, lo que tiene que centrarse es en eso, en las políticas. No estigmatizar a un partido político o a otro por el mero hecho de que no le guste a uno el gobierno que ahora mismo lidera un territorio o su país.